Bienvenidos al programa La Palabra de Dios. Para el día de hoy vamos a tocar un tema que se refiere en primera instancia al carácter rebelde que caracterizó al pueblo de Israel, pero que también nos atañe directamente a nosotros, pues también somos rebeldes a la voluntad, a los mandamientos de Dios. Pero antes de iniciar nuestro programa, vamos a pedirle dirección al Señor orando. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias te damos también por nuestra salud. Ayúdanos, Señor, para que en el desarrollo del presente programa podamos nosotros estar bien concientizados de el carácter que nos embarga y que solo tú puedes transformarlo a través de tu Santo Espíritu. Así es que acompáñanos en la presente audición y todo eso lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hubo una promesa al pueblo de Israel que encontramos en el libro de Éxodo y que es, por así decirlo, una de las promesas de protección y de salvaguarda que Dios tenía para su pueblo. Vemos que nos dice Éxodo capítulo 23 y versículos del 20 al 21. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Qué privilegio más grande tuvo el pueblo de Israel que el propio ángel de Jehová, que como se especifica aquí, tenía el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, lo iba a dirigir en el transitar por el desierto hasta la nueva tierra. Era el propio Jesús. El nombre de Jesús estaba implícito en sus mismas entrañas, como dice una versión, en el sentido de que tenía el nombre también de Dios, Yahshua, Dios con nosotros, o el Hijo de Dios. De manera que, qué privilegio para el pueblo de Israel saber que iban a ser dirigidos por el mismo Jesús. Sin embargo, como veremos más adelante, pronto se olvidaron de ese privilegio y entraron en apostasía. Vámonos ahora a Éxodo 32:1. Éxodo capítulo 32 y versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tremenda propuesta estaba haciendo el pueblo a Aarón, en el sentido de que les produjera ídolos para adorarlos y para que fueran delante de ellos, cuando, como vimos anteriormente, habían recibido la promesa de que el ángel de Jehová los iba a acompañar. Como excusa, presentan de que no está Moisés en la congregación. Qué peligroso es, amigos televidentes, poner los ojos en hombres. Nuestra vista siempre debe estar dirigida hacia lo alto, hacia Cristo Jesús. Ellos no tenían que poner su mirada en Moisés,
sino en el ángel de Jehová que los estaba guiando a través del desierto y que se presentaba como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche, de manera que ahí estaba la presencia del Señor. De manera que aquí ocurren tres hechos. Primero, cambian la oración de Jehová por adoración de ídolos. Ídolos hechos por sus propias manos o por las manos de Aarón. Segundo lugar, y como vemos en otros versículos, Dios no falló con su provisión de maná. El pueblo siguió recibiendo la alimentación que venía del propio Dios. Y además, su presencia, como dije anteriormente, se manifestaba en la columna de humo y de fuego. De manera que no dependían de Moisés para seguir adelante. Y el tercer aspecto que es digno de mención es ¿por qué escogieron a Aarón? Tenían la idea de que Aarón era una persona diferente a Moisés, que Moisés era estricto, duro, y que en cambio Aarón era una persona más accesible. Pero en el fondo vemos que el carácter de Aarón fue un carácter débil, y falló. Él, que había sido elegido por el propio Dios como sumo sacerdote, ahora no tenía ningún inconveniente en crear ídolos para el pueblo, sabiendo que Dios lo dirigía. Y con un aspecto también muy importante, que no quería enemistarse con el pueblo. ¿Qué clase de dirigente o qué clase de pastor podría tener el pueblo de Dios que se doblegara ante los deseos de su congregación, si primero que todo debe imperar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios? Muy bien, vemos el mismo Éxodo 32, pero ahora cambiamos a los versículos 9 y 10. Éxodo 32, versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está enojado con ese pueblo infiel y quiere destruirlo. Sin embargo, aquí vemos en los versículos siguientes, que podrán ustedes leer en su casa, cómo Moisés intercede por el pueblo. Aquí tenemos algunas características de Moisés. La primera es que es un intercesor entre Dios y el pueblo. En segundo lugar, no tiene ninguna ambición. Aquí Dios le está prometiendo que va a ser jefe de una nación grande, pero él sigue fiel a su pueblo, al que sacó de Egipto. ¡Qué amor por su congregación! Y es que no era de extrañar que Moisés tuviera ese comportamiento, porque cuando era un personaje importante en el imperio egipcio, él declinó las riquezas, el poder, la fama que le ofrecía Egipto por seguir al Señor. Qué claro ejemplo de hombre, qué claro ejemplo de un carácter manso, qué claro ejemplo de una persona que tiene como fin obedecer a Dios. La congregación pensaba, como decía, de que Aarón era un dirigente más agradable, más sensible, más susceptible a sus deseos. Y consideraban a Moisés como una persona inflexible y dura. Moisés no hacía más que
decir lo que Dios le inspiraba. Y es que un pueblo como el de Israel, pero lo podemos hacer extensivo a nosotros como cristianos del día de hoy, con tantas barbaridades, con tanto pecado, con tantas rebeliones, ¿cómo Moisés no iba a amonestarlos? La obra de Satanás siempre ha sido tentar a los hombres para echar por tierra los planes de Dios. Hemos visto ya en algunos programas anteriores sus estratagemas, mentiras y engaños para apartarnos de Dios. Y como hemos visto en uno de los últimos programas, establece una alianza con nuestro corazón, que es traidor, que es un corazón impuro, un corazón malvado, para que entonces salga lo peor de cada uno de nosotros y socavemos la autoridad y esfuerzo de nuestros dirigentes, pero también socavemos la autoridad de nuestro mismo Dios. Muy bien, el asunto central del día de hoy se refiere a una rebelión que hubo en el pueblo, de manera que entendamos que lo que hemos visto hasta ahora es un preámbulo, es, digamos, por así decirlo, un estado de situación o de caracterización del pueblo de Israel y del carácter de Moisés. Pero ahora veamos qué pasó con esa rebelión. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Números, capítulo 16. Y versículos del 1 al 3. Hubo una rebelión. Ahora, vamos a ver quiénes eran los que se habían rebelado. De quién eran descendientes, qué características tenían. Dice así, Números 16, versículos del 1 al 3. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé. De los hijos de Rubén tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vean qué interesante cómo los rebeldes endulzan al pueblo y dicen que el pueblo de Jehová, que la congregación es un pueblo santo, cuando hemos visto en los capítulos, en los versículos que leímos, de que era gente rebelde. Hay otra cosa que debemos de considerar acá, y es, digamos, de quiénes descendían. Bueno, Coré descendía de Leví, y por lo tanto había sido él, como otros, encargado de todo lo que era el mantenimiento del tabernáculo. Era una noble función dada a los descendientes de Leví. Pero él pretendía ser el sumo sacerdote. Y el asunto no es que uno quiera o no quiera ser algo en la congregación. El asunto es que Dios llama a sus elegidos. Y Dios había escogido a Aarón y a sus descendientes como los que debían de ejercer el sumo sacerdocio en la congregación. Además, cosas interesantes, es que Aarón descendía también de Leví y era primo de Coré. Muy bien, entonces Coré, en su ambición, desea el puesto de sumo sacerdote. ¿Y qué pasa con Datán y Abirán?
Bueno, ellos eran descendientes de Rubén. No se nos olvide que Rubén era el primogénito de Jacob. Y como todo primogénito tenía ciertos derechos. Para ellos era difícil entender cómo Moisés, que no descendía de Rubén, fuera el jefe, por así decirlo, político de Israel. Ellos pretendían para sí el puesto. Pero debemos de entender que ni Rubén ni ninguno de sus descendientes habían sido escogidos por Dios para ejercer un liderazgo, sino que muy al contrario, habían sido desechados. La respuesta de por qué ningún descendiente de Rubén podía ejercer el liderazgo en el pueblo de Israel lo encontramos en Génesis 49, Génesis capítulo 49 y versículos 3 y 4. Dice así la profecía de Jacob acerca de sus hijos, y específicamente en este caso para Rubén. Dice el versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. No serás mi principal. En Génesis 35, 22, y vemos de que Rubén se había llegado a Villa, que era una de las concubinas de Jacob, había tenido relaciones con ella y Jacob se había enterado. Muy bien, de manera que con Dios no hay herencias, títulos o estatus sociales. Él, en su infinita sabiduría, sabe a quién llamar para que le sirva. El pueblo había pecado en múltiples ocasiones y Moisés señalaba ese pecado. Pero Coré infiltró la idea de que el pueblo era santo y que Moisés era demasiado riguroso. El pueblo merecía el reproche, pero los rebeldes lo alabaron y lo adularon. Debemos de cuidarnos de esos dirigentes, de esos pastores que nos adulan como congregación, porque en realidad no son fieles al Señor, porque si lo fueran, su función es la de amonestar, la de enderezar al pueblo en sus descarríos. Si no, no tienen función verdadera, no tienen razón de ser. Moisés era un fiel servidor de Jehová y quería enderezar el pueblo para llegar con bien, con un buen fin, a la Canaán terrenal. Moisés entonces fue presentado como una persona de un carácter dictatorial, cuando precisamente sabemos de que el carácter de Moisés siempre fue manso y compasivo, que siempre lo acompañó. Aquí entramos en otro aspecto importante. Esos dirigentes o rebeldes murmuraron y calumniaron a Moisés. Y sobre todo, ese carácter rebelde, producto de su corazón malévolo, estaba siempre presente. Vamos a leer Números capítulo 16 y versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Elió,
Mas ellos respondieron: no iremos allá. Moisés era el jefe. Sin embargo, cuando los llamó para tener una conversación de intercesión, para convencerlos, para saber sus razones de por qué se habían rebelado, estos dos dirigentes simplemente dijeron: no iremos. Desafiaron la autoridad de Moisés, pero reflejaron además un carácter rebelde. De manera que Moisés establece, ante tal rebelión, de que al día siguiente estén los tres rebeldes junto con sus 250 seguidores y Aarón, que estén ante el tabernáculo de Dios con sus incensarios. Y ahí va a ocurrir lo que él va a proponer. Pensemos un momentito en que son 250 dirigentes, los tres rebeldes, y por otro lado va a estar Aarón. Eso nos recuerda un pasaje anterior, no lo vamos a leer, que está en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículos del 20 al 40, en que otro hombre de Dios, Elías, va a ofrecer un holocausto ante 450 sacerdotes de Baal. ¿Saben? Y es algo que nos debe de llamar a meditación. ¿Saben? Que el pueblo de Dios es minoritario en cualquier circunstancia, que la mayoría no sigue a Dios, que la mayoría es infiel y que el pueblo de Dios es un pequeño remanente dentro de toda la humanidad. Y así como sucedió con el pueblo de Israel, así sucede con nosotros en el tiempo actual. Los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo son una minoría. Pueden haber falsos profesos seguidores de Cristo, pero en realidad seguidores de Cristo son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Entonces, leamos Números 16, versículos 20 al 22. Y dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos dentro de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Nuevamente aquí vemos una nueva intercesión por el pueblo por parte de Moisés, acompañado de su hermano Aarón. Los dirigentes se habían hecho rebeldes a los mandatos de Dios y el pueblo lo había seguido. Por lo tanto, Dios iba a destruirlos. Sin embargo, hay una intercesión por Moisés. Moisés, en un sentido humano, refleja el carácter intercesor de nuestro Señor Jesucristo, que está también intercediendo por cada uno de nosotros ante Dios Padre, para que no seamos realmente destruidos. Y al contrario, con su muerte, más bien nos dio vida eterna si creemos en Él y seguimos sus mandamientos. De manera que Jehová no soporta el pecado, y menos que 253 personas indignas estaban prestos a ofrecerle incienso, cuando esa era una función única y exclusiva de Aarón y sus descendientes.
Jehová entonces iba a consumir toda la congregación, pero gracias a la intercesión de Moisés y de Aarón, se contuvo. Podemos deducir algunas cosas que veremos después del cambio musical. Podemos deducir algunas cosas por las que pudieron haber motivado a estos rebeldes a desobedecer y levantarse contra la autoridad de Moisés. Pero volveremos dentro de unos momentos después de este espacio musical. Si dejas tú que Dios te guíe, confiando solamente en Él, en tus angustias y conflictos tendrás su ayuda grande y fiel. El inmutable amor de Dios, roca eterna y firme es. Espera en Dios pacientemente, con gozo en tu corazón, con gratitud acepta siempre del cielo toda bendición. Dios quiere siempre lo mejor para los hijos de su amor. En la oración fiel permanece, sé obediente a su ley. Su protección Dios te ofrece, en sus promesas pon tu fe. Jehová no olvida nunca al fiel, ni al justo que confía en Él. Roca eterna y firme. Muy bien, amigos, seguimos con Números capítulo 16. Les decía antes de irnos al cambio que el primer motivo de la rebeldía de estos hombres es que estaban celosos de la autoridad, del poder de Moisés. Y ese celo se convirtió en oposición y finalmente en odio. Es la misma táctica de Satanás con el pecado que hemos visto en capítulos anteriores. El pecado va creciendo. Celo, contraposición, odio y finalmente rebelión. Moisés hace algo muy importante, y es que
hace una especie, digamos, de apuesta. Veámoslo en Números 16 y los versículos 25 y 26. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ese afán de Moisés de proteger a su pueblo les hace decir, o le hace decir a la congregación que se aparte de las tiendas de los rebeldes, porque él sabe lo que va a suceder. Y entonces dice la apuesta, que es que en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Entonces, si estos hombres mueren como mueren los demás hombres, entonces Dios no está en mí. Pero si sucede algo extraordinario, algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y precisamente eso sucede. Si leemos en pantalla Números, primero el versículo 31 nos dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se tragó a todos los rebeldes con sus cosas, con sus haberes, con sus esposas, con sus hijos, todo. Y entonces la congregación salió huyendo al grito de ellos, porque tenían miedo de que se los tragara también la tierra. Pero veamos ahora el versículo 35, que es la parte que está en pantalla. La segunda parte dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Muy bien. Hay una primera etapa en el juicio de Dios en que los rebeldes son tragados. Es el momento para que los 250 principales de Israel, viendo tal prodigio, se arrepintieran de su rebelión y fueran obedientes a Jehová, pero no lo hacen. Y por eso Jehová termina de ejecutar su juicio y los quema. Y luego vemos más adelante, en el mismo libro de Números, de que todos los incensarios que quedaron fueron, por orden de Jehová, fundidos en planchas para el altar, como un memorial de que solo Aarón y sus descendientes podían ofrecer incienso a Jehová. Muy bien, hasta aquí podíamos decir, bueno, el pueblo ya está curado de su rebelión, ya han visto los prodigios de Jehová y ha quedado claramente demostrado de que Moisés es el escogido de Dios. Pero ¿qué va? Veamos Números capítulo 16 y versículo 41. Dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Tuvieron toda la noche para reflexionar sobre lo sucedido ese día. Sin embargo, al día siguiente se levantaron siempre con ese mismo carácter rebelde en contra del elegido de Dios, Moisés,
y por lo tanto también en contra del mismo Dios. El pueblo achaca la muerte de los dirigentes a Moisés cuando vieron el prodigio que Dios había hecho. Pese a que lo habían visto con sus propios ojos, seguían prejuiciados. Satanás puede pervertir el sano juicio. Una persona en su sano juicio no hubiera dudado de que el castigo había venido de Jehová, pero ellos estaban pervertidos en su juicio y achacaron la muerte de los dirigentes a Moisés. Veamos entonces el versículo 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Nuevamente se enciende la ira de Jehová. Va a destruir a ese pueblo rebelde. Pero nuevamente intercede Moisés, intercede Aarón por ese pueblo rebelde y desagradecido. Es importante, y véanlo ustedes en su casa, cuando en el versículo 42 Moisés y Aarón miran el tabernáculo. Es importante ese contacto que tenían ellos con Dios. Ellos ven que la nube de pronto se posa sobre el tabernáculo. Y lo interpretaron como una señal de un juicio inmediato de Jehová. Y por lo tanto, cuando escucharon las palabras de Jehová que iba a ejecutar, a consumir a la congregación, ellos ya estaban postrados en tierra para interceder por sus hermanos. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, y es que mientras Moisés está postrado, suplicando a Dios que detenga el castigo, le dice a su hermano Aarón que vaya a recoger incienso al tabernáculo y que se vaya inmediatamente a la congregación y empiece a esparcir el incienso. Aquí hay una analogía muy importante, y es que mientras que Aarón está esparciendo el incienso material en la congregación, por otro lado, Moisés está en esa súplica esparciendo incienso de su oración hacia Jehová. Y efectivamente, la mortandad se detiene, porque Aarón se había puesto entre los vivos y los muertos, y la mortandad cesó. Vemos ahora los versículos 47 y 48. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de esta rebelión? Bueno, costó la vida de 14.700 israelitas, pero verdaderamente pudieron haber muerto todos. Sin embargo, gracias a la intercesión de Moisés, se aplacó la ira del Señor. También se confirmó algo muy importante, y es que esa generación malévola no era merecedora de ver la Canaán terrenal. Igualmente, si nosotros seguimos siendo rebeldes a Dios y a sus mandamientos, tampoco vamos a ser merecedores de llegar a la Canaán celestial. Leamos Primera de Corintios,
capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10 y versículos del 9 al 11. Y dice así: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas se escribieron con el objetivo de que nosotros seamos apercibidos, de que nosotros cojamos esos ejemplos o malos ejemplos de rebeldía y no lo hagamos en el tiempo presente. El pueblo de Israel fue finalmente salvado por la intercesión de los que ellos odiaban. Es interesante. De manera que Moisés se nos presenta como decía, como una figura humana del carácter intercesor de Cristo. Sin embargo, hoy como cristianos tenemos un intercesor más grande, el más grande del universo, que es Cristo Jesús ante Jehová, nuestro Padre. Veamos ahora el capítulo 17 de Números, y veamos el versículo 8. 17, Números 17, versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. En los versículos anteriores nos damos cuenta de una cosa muy importante. Dios quiere demostrar de una vez y por todas de que Aarón es el sumo sacerdote escogido por él. Y entonces se hace también otra apuesta, que es que todas las tribus de Israel tomen una vara y la ofrezcan en el tabernáculo. Y la vara de Aarón, la vara de la tribu de Leví, iba a tener el nombre de Aarón. Y como podemos ver en el versículo 8, la única que reverdeció, que echó hojas, que floreció y que echó fruto, fue la vara de Aarón, como recordatorio de que solo a él le pertenecía el sumo sacerdocio. Veamos ahora Números 17 y el versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cuando vieron el milagro, supuestamente había una especie de arrepentimiento. Y digo que una especie de arrepentimiento porque a través de la travesía por el desierto, el pueblo nunca perdió el carácter rebelde que lo caracterizó. No debemos esperar entonces a que se presenten milagros como los que ocurrieron en estos pasajes que hemos referido para creer y para ser fieles a quien nos ama. Debemos dejar nuestro carácter rebelde y volvernos con un corazón renovado, con un corazón puro, limpio, a Cristo Jesús, que es, como dice la palabra de Dios, el consumador de nuestra fe. El único que tiene poder para transformar este corazón impuro y para darnos un carácter obediente es precisamente Cristo Jesús, a través de la obra intercesora del Espíritu Santo. Vamos a concluir con un pasaje que está en Hebreos 10,
en Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 y 27. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Esta es una advertencia, estimados televidentes y hermanos que nos siguen a través de este programa. Es una tremenda advertencia al que peca deliberadamente. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en realidad no debemos ya tener ningún viso de rebeldía en nuestros corazones y en nuestro carácter. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos deliberadamente, si seguimos transgrediendo los mandamientos de Dios, si seguimos siendo infieles a la palabra del Señor, ya no va a quedar más sacrificio por los pecados, porque estamos pecando voluntariamente. Y como dice aquí la palabra de Dios, lo único que nos espera es el juicio y el horrendo castigo que sufrirán los que han sido infieles a la palabra y a los mandatos de nuestro Señor. Son mis deseos en este día de que con corazón humilde, con corazón sumiso, nos entreguemos al Señor Jesús y pidamos su fortaleza para que no sigamos pecando, que siempre nos acompañe en todas nuestras acciones. Amén.